Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas MOOC, charlas abiertas masivas online. Hoy tenemos con nosotros al doctor Javier Mouli, quien es el director del posgrado que comenzará el 22 de agosto. Muchas gracias, doctor, y cuando quiera puede comenzar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Estamos porque estamos con algunos problemas en la web. Hola. Bien. Espera que tengo un problemita con el chat. Ahí estamos, ahora sí. Esto. Perfecto. Bien. Bueno, hoy vamos a ver, antes que mi hijo se está yendo, se está escapando, chao Facu. Vamos a hablar un poquito qué hacer ante una mala combinación, que es trauma y sepsis, hablar un poquito de la unificación de algunos criterios que hoy tenemos en medicina crítica. Como sabrán, yo hago solamente medicina crítica, o sea, no hago otra cosa, por lo que me especializo en eso solo. Antes que nada, pasar a mostrarles. Son los docentes del curso que inicia el 22 de agosto, los días jueves a las 22 horas, los cuales, bueno, ustedes tienen ahí a Oscar Robledo, que es anestesista y director del hospital, subdirector del hospital escuela de la UNLP, Gustavo Zapata, que es oftalmólogo, hace oftalmología, y va a dar la parte de oftalmología en urgencias, la doctora Alicia Valdivieso, para hablar un poco de medicina de urgencias en felinos, la doctora Elena Guillemi, que trabaja junto con el doctor Pablo Donati y Juan Guevara en una unidad de cuidados intensivos en Buenos Aires. Bueno, César Villalta, que también lo conocen seguramente, Seba González, Juan Manuel Guevara, Néstor Julián, Nicolás Silva Suárez, Víctor Magallanes, Pato Escorza y María del Carmen Lavalle. Toda gente que trabaja en urgencias. Así que bueno, están invitados. Hoy vamos a ver, vamos a hacer una charla aproximadamente de 1 hora con respecto a lo que es trauma y sepsis, qué pasa cuando aparece esta combinación. Lo que tenemos que hacer lo posible para evitarla, es decir, lo fundamental en la combinación trauma y sepsis es evitarla, o sea, hacer posible para evitar. Y acá hay una relación bastante interesante que siempre hablamos, y en primera instancia determinar qué es un paciente politraumatizado, es decir, a qué llamamos un paciente politraumatizado. Y aquel paciente politraumatizado es aquel paciente que tiene 2 o más lesiones traumáticas graves, periféricas, viscerales o mixtas, que entrañan una repercusión respiratoria o circulatoria. Es decir, nosotros, y esto también tiene que ver un poco la manera de cómo vamos, si se quiere, orientando o enseñando al propietario. Es decir, muchas veces el propietario llega y nos dice que su paciente fue arrollado por un auto y que es simplemente un golpe, y nosotros tenemos que entender que eso es un politraumatizado. ¿Y qué implica un politraumatizado? Implica lesiones viscerales periféricas o centrales con repercusión hemodinámica y ventilatoria. Y si ese paciente está con repercusión hemodinámica y ventilatoria, fundamentalmente hemodinámica, probablemente esté choqueado. Y casualmente, en estos pacientes, sabemos que al ser traumatizados van a ingresar en un tipo de shock que se denomina shock traumático, ¿sí? Hoy denominado como el quinto shock,
¿sí? Tiene una forma especial de aparición, la cual conlleva la aparición de algo que se llama coagulopatía traumática. Vamos a ver un poquito qué es eso. ¿Y qué es sepsis? Definimos sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del individuo hacia una infección. Y ponemos infección entre comillas, porque ahí lo relacionamos con politrauma. Hoy sabemos que muchos pacientes tienen criterios de sepsis y sin embargo no tenemos demostrado el foco séptico. Y esto muchas veces pasa con los politraumatizados. Más de uno de ustedes han visto disfunciones orgánicas potencialmente mortales causada por una respuesta desregulada, es decir, lo que antes hablamos, esta respuesta desregulada de lo que antes hablamos, el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. No sé si recuerdan, es decir, antiguamente sepsis se definía como un SIRS asociado a foco séptico. ¿Sí? Hoy sabemos que esa definición dejó de tenerse en cuenta porque en medicina humana el concepto SIRS, que es síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, no corre más. En medicina veterinaria aún no hay un consenso sobre eso, pero en medicina humana es sacado de esa situación. Pero las citoquinas se siguen liberando, y esas citoquinas son las que producen cambios hemodinámicos. ¿Qué es para una persona o para un médico de humana que es un paciente séptico? Es aquel paciente que presenta criterios Quick-SOFA. Un Glasgow score en 13, el Glasgow score en medicina humana es de 15 puntos en 15, una presión arterial sistólica de 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria de más de 22 por minuto. Entonces, si vos entras a un hospital, eso se llaman criterios Quick-SOFA. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿O voy muy rápido? ¿Sí? Vamos, bárbaro. Bien. Estos son criterios Quick-SOFA. Aún en veterinaria los criterios Quick-SOFA no se tienen desarrollados, pero si vos entras a una clínica y tenés 3 de estos criterios, vas a tener una situación de, es decir, si yo tengo un Glasgow score de 13, una presión, o sea, un Glasgow score de 13, una presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio y estoy respirando más de 22 veces por minuto, tengo estos criterios Quick-SOFA. Por lo tanto, ¿sí? Me van a dejar hospitalizado. Y la pregunta que yo les hago, ¿cuántos de los pacientes que ustedes ven politraumatizados de varias horas tienen estos criterios? Muchos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, ¿tienes un paciente politraumatizados? Sí. Bueno, entonces, la definición de sepsis, como yo digo que muchas veces el foco infeccioso no se puede demostrar, hoy se pone en duda eso, es decir, muchos pacientes que nosotros vemos politraumatizados por accidente automovilístico, caída de altura, ni hablar si estamos hablando de un paciente mordido, ¿sí? Que no deja de ser un politrauma. Claro. En esos casos son pacientes que por definición seguramente pueden estar sépticos, sobre todo los mordidos. Pero ¿cuántos de los pacientes que nosotros vemos a diario tienen estos problemas? Estamos teniendo problemas con el cursor. Bien. Entonces, el shock séptico se debe definir como un subgrupo. Ahora vamos a definir lo que es shock séptico, es decir, vimos lo que es sepsis. El shock séptico se debe definir como un subgrupo de sepsis en el que profundas alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas se asocian con mayor riesgo de mortalidad que la sepsis sola. O sea, es un subgrupo mucho más complicado. Los pacientes con shock séptico necesitan vasopresores, ¿sí? Drogas especiales, por ejemplo, noradrenalina, dopamina o dobutamina, para mantener una tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio y, fundamentalmente, niveles de lactato por debajo de 2.000 ml. Y yo les puedo asegurar que ustedes, más de un paciente politraumatizado después de varios días, pueden empezar a tener criterios de shock séptico. Sin embargo, no tener un foco infeccioso.
Y esto es bastante notable, ¿eh? Nosotros tenemos muchos pacientes. Por ejemplo, casualmente, hoy en la clínica tenemos hospitalizado un paciente que un automóvil lo atropella ayer con tanta mala suerte que tiene un traumatismo cerrado abdominal, una contusión abdominal, y hace una pancreatitis traumática. Es decir, la ecografía, el ECOFAS, revela líquido alrededor de la zona de proyección pancreática con aumento de la ecogenicidad del mismo. Por lo tanto, con dolor abdominal, el paciente se empieza a hipotensar y necesita apoyo vasopresor. Es decir, es refractario a volumen y tiene, ¿sí?, criterios de shock séptico, porque es hipotenso, refractario a volumen, con lactato elevado y no puede mantener presión. Para mantener presión necesita vasopresores. Y esto no hay foco infeccioso, es a partir de un traumatismo. ¿Se entiende la relación? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Es decir, yo tengo un paciente que no tiene signos clínicos, o sea, no tiene un foco infeccioso, sin embargo, ¿sí?, tenemos que tiene signos de shock séptico. Y esto es lo interesante. Disculpen que vaya de base, pero el cursor, no sé si vos me lo podés arreglar de ayer, los cursores tardan muchísimo en la plataforma, el moverse en este momento está súper trabado. ¿Sí? Bien, y acá hay algo que, fíjense, ¿por qué tiene que ver mucho el shock traumático, el shock séptico y la sepsis? Porque en el año 2007 aparece este trabajo, el cual está teniendo bastante auge, es decir, está hace un tiempo que se está discutiendo y está en una situación bastante en boga, que habla de que el shock induce la teoría Jaime, es decir, la teoría de la endoteliopatía unificadora, en el cual dice que los pacientes que tienen un traumatismo, un shock séptico, un shock cardiogénico o parada cardiorrespiratoria, cuando existe una hiperactivación del sistema simpático adrenal, es decir, que este sistema simpático adrenal se mantiene en el tiempo, mucho tiempo, es decir, es un sistema que en primera instancia es un sistema de tipo compensador, pero posteriormente comienza a dañar, se sabe que ejerce daño en el glicocálix endotelial, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos pelitos que tiene el endotelio vascular que se encargan de mantener las proteínas plasmáticas dentro de la luz vascular? Bueno, hoy se sabe bien que el efecto del eje simpático adrenal, es decir, un paciente politraumatizado, hace una descarga adrenérgica, obviamente, para compensar y para hacer una redistribución de flujo, y de esta manera, ¿sí?, ingresar a la fase 1 de shock traumático. Si se mantiene en el tiempo, va a producir daño en la microcirculación. Entonces, esa es la relación que existe entre shock traumático, o sea, o en politrauma, sepsis y shock séptico. Es decir, hoy hay una teoría que es esta, que es la teoría de endoteliopatía unificadora, la cual nos está metiendo todo en una misma bolsa. ¿Me siguen hasta ahí? Para la comprensión, es decir, yo puedo tener un paciente politraumatizado con signos de sepsis o shock séptico, y eso muchas veces va a depender del tiempo que tuvo descarga adrenérgica. Es decir, si es un paciente, a nosotros nos llegan muchas veces pacientes de 5, 6, 7 horas de politrauma, ¿sí? Entonces, si la descarga adrenérgica fue muy importante, va a producir un daño muy importante a nivel del glicocálix. Yo no sé si el moderador me podrá, no sé lo que pasa con el cursor, porque anda muy despacio. ¿Cómo, Doc? Que el cursor no corre la plataforma Zoom rápido, che.
O sea, no se puede hacer nada porque es tema de la plataforma, ¿no? Ah, ok, bueno. Entonces, la pregunta que nos hacemos es que la activación desmedida del eje simpático adrenal sería el nexo unificador, es decir, sí, evidentemente, y esto es importante porque muchas veces nos piden que salvemos pacientes que hace 4, 5, 6 o 12 horas lo atropelló un auto, ¿sí? O se cayó de altura, un auto, un carro, o lo mordió otro perro, o un perro que mordió otro gato y está politraumatizado y está mucho tiempo sin asistencia, nos piden los propietarios que nosotros salvemos ese paciente. Entonces tenemos que saber que hay un tiempo para todo. Y esto es interesante de tenerlo muy en cuenta, porque a partir de esta teoría, de alguna manera siempre estuvimos eximidos, pero aún más con esto, aquella persona que trae un paciente que hace, no sé, 7 horas que lo atropella un auto, va a ser difícil salvarlo, porque si una persona lo atropella un auto, si la ambulancia viene a los 2 minutos o a los 15 minutos, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan del ambulanciero, del médico que va arriba, de la mamá del médico, de todos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, acá es bastante común que esto ocurra en medicina veterinaria, es decir, que nos echen la culpa de todo. Bueno, en este caso no. O sea, saber que si un paciente politraumatizado no tiene una asistencia inmediata, la descarga adrenérgica va a producir daño a nivel endotelial. Por lo tanto, ese daño a nivel endotelial va a producir daño a la microcirculación, y si está dañada la microcirculación, ese paciente probablemente tenga criterios de shock séptico, es decir, que sea refractario a volumen, que tenga lactato elevado, que por más que yo le ponga volumen no mejore presión, no mejore lactato y necesite apoyo vasopresor. ¿Sí? Tanto en politrauma, shock traumático, sepsis y shock séptico se produce alteración de la coagulación. Se comparte lesiones a nivel microvascular. Y esto es interesante de tener en cuenta. Si bien el shock traumático es característica la alteración de la coagulación, sobre todo lo que se llama coagulopatía traumática, ¿sí? En el shock séptico también hay alteración de la coagulación. Si bien no se llama coagulopatía traumática, los pacientes en shock séptico tienen alteración de coagulación, son trombocitopénicos. Entonces hay un nexo, eso sí que es bastante loco, pero es lo que se está hablando en este momento. Hay un nexo entre estas situaciones, ¿sí? Que lo tiene esta teoría de endoteliopatía unificadora. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí. Bien, bárbaro. Bien, no sé si están diciendo para conformarme o... Bien, y acá está esta relación. Fíjense ustedes, vamos a buscar aquí. Fíjense, en la medida que el eje simpático adrenal se activa, fíjense en estos lugares cómo empieza esto que ustedes ven acá, que yo les marco, son los pelitos, ¿sí? O el helicocálex. Cuando esto se destruye, ¿sí? Esto lo logran descubrir a partir que descubren moléculas como el Sindecan-1, que es parte constitutiva de este helicocálex, las células blancas se unen, ¿sí? Aquí tienen, se empiezan a unir al endotelio vascular. Y eso es como una llave, ¿sí? Como un switch, que lo que hace es activar la cascada inflamatoria. En la medida que empieza esta activación endotelial producida por la descarga adrenérgica, se va dañando cada vez más el glicocálice. Entonces, si seguimos esta línea que va para allá, se va a producir, evidentemente, un daño capilar importante. Y son esos pacientes que a nivel de la microvasculatura se produce lesión, y esos pacientes, cuando manejamos líquidos, debemos manejar muy bien, porque si el líquido se va al espacio intersticial, son aquellos pacientes que tenemos problemas con la aparición de agua pulmonar a partir del intersticio pulmonar y posteriormente a partir del alveolo pulmonar, y ese pulmón se transforma en un pulmón húmedo. ¿Está? Entonces,
Ojo con la reposición de fluidos en estos pacientes, si pasaron muchas horas, si ustedes van haciendo el desafío de líquidos y la respuesta que tienen no es una respuesta positiva, tienen que empezar a pensar en la posibilidad de que estos pacientes puedan tener daño a nivel de la microvasculatura. ¿Sí? Bien. Preguntas hasta acá. Esta plataforma viene complicada, che. Porque esta... no me mueve nada. Bien. Ahí vamos. Tendencia actual, vamos entonces, dijimos, a una fisiopatología unificadora. Politrauma, sepsis y shock séptico. ¿Quedó claro? Es decir, ustedes empiezan a ver cuánto de ustedes han tenido un paciente politraumatizado que no responde a líquidos. ¿Han tenido o no han tenido? Es decir, yo tengo un paciente politraumatizado, le pongo cierta cantidad de líquidos endovenosos, no hay respuesta. Le sigo poniendo cierta cantidad de líquidos, no hay respuesta. Hasta que el paciente empieza a toser y digo, bueno, tenía moquillo. No tenía moquillo, tenía una conducción pulmonar. No, lo que hice es excederme en líquidos. ¿Sí? Entonces, esta situación es más frecuente de lo que uno piensa. Fíjense, aquí hay una correlación bastante interesante de lo que es trauma y shock séptico. Y en este caso es el mal manejo. Este amigo que viene acá se llama Taquito, porque bueno, está vivo a pesar de todo, y el paciente es mordido, tiene unas mordidas en la cara interna del muslo. En este caso, ahí se los marco con el cursor, tiene unas mordidas en la cara interna del muslo, lo ve un colega, le administra solamente un solo antibiótico. Nosotros ya tenemos protocolos en estos pacientes cuando son mordidos que tienen que llevar un protocolo triple. Generalmente usamos alguna quinolona con alguna cefalosporina y metronidazol. Recuerden que la boca del perro y del gato son muy sépticas. ¿Sí? Hay un dicho que dice que la boca es más sucia que la cola. Entonces, este paciente solamente recibe una dosis de antibiótico nada más y comienza a haber una esfacelación muy importante, empieza a haber hay un inóculo bacteriano, es decir, tenemos un politrauma, en este caso la asociación de mordida, es decir, politrauma por mordida, pues atacado por otro perro, ya se considera al paciente mordido como paciente séptico pasadas las 3 horas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pasadas las 3 horas, nosotros ya a estos pacientes los dejamos en una situación en una situación de dejarlos hospitalizados 12, 24 horas. Bien. Entonces empezamos a hacer diferentes cortes, ¿sí? Aquí lo tienen. Taquito presentaba un exceso de bases de 11.3, 7.23 de pH. Bueno, como verán, estaban los dueños teniendo el Taquito. Menos 11.3 de exceso de base, el exceso de base tiene que ser de más menos 2. El bicarbonato en 15.1, ¿sí? Un sodio alto, un cloro alto, una saturación de oxígeno central del 77%, ese pH 7.23 con lactato elevado, es decir, y ahí, como verán, Taquito no está muy bien, o sea, lo que está teniendo es una disfunción neurológica. Taquito también hizo una falla renal, es decir, con niveles elevados de creatinina, o sea, en inglés solo se llama síndrome de disfunción orgánica múltiple. A partir de los días, ¿sí? Comenzó a hacerse toilette de heridas en forma
periódica, ¿sí? Hasta que tuvo un tejido de granulación, volvió con su veterinario y se le rizaron colgajos. Es decir, fundamentalmente cuando ustedes tienen un paciente con mordida tenemos que usar por lo menos 3 antibióticos, ¿sí? Es decir, no podemos usar solamente un antibiótico, tenemos que usar 3 antibióticos. Por lo menos una quinolona, una cefalosporina o una ampicilina y metronidazol. Cubrir todos los cuadrantes. La situación de mordida es una situación bastante compleja. Muchas veces no se le da importancia, la gente por ahí lo trae 3, 4 días después, cuando tenemos una situación mucho más compleja. Fíjense en este caso, también este loco lo atacan 22 perros, o sea, convive con 22 perros más. Esos perros lo atacan. Fíjense todas las áreas de mordida que ustedes están viendo acá, que les estoy pasando con el cursor. Estas áreas, no es que nuestro amigo sea gordito, sino que está totalmente inflamado. La diferencia sustancial que tuvo nuestro amigo es que lo trajeron en forma inmediata. Es decir, vino rápidamente a asistirse, ¿sí? Estuvo hospitalizado durante casi 15 días. Este paciente, bueno, se hizo toaleta de heridas. Fíjense la cantidad de heridas que hay por mordida. Pero la diferencia con Taquito es que lo traen en forma inmediata. Entonces empezamos a trabajar con los antibióticos. Obviamente el paciente hizo un toque hepático, un toque renal, estuvo con apoyo vasopresor. Es decir, es un politrauma asociado a sepsis. Pero la diferencia sustancial es el tiempo de asistencia, ¿sí? Este paciente sobrevive, pero si no lo hubiera tenido en forma inmediata, probablemente no hubiera sobrevivido. No sé por qué. ¿Por qué? Porque, bueno, como dijimos, la descarga adrenérgica hubiera sido más, no hubiera sido no contrarrestado con el efecto de los antibióticos, los goteos analgésicos no se podían haber hecho en forma inmediata. Entonces, el tiempo juega un papel fundamental. Este caso es un poco más triste. Lo que ustedes están viendo acá es un paciente que es atacado por otros perros. Lamentablemente estas cosas pasan siempre con residentes o ayudantes de la clínica. En este paciente tenía un pH de 6.79, un exceso de base de menos 25. Yo les expliqué hoy el exceso de base era de más, menos 2, estamos en menos 25. Bicarbonato en 11, o sea que es una acidosis metabólica terrible. Un calcio iónico de 0.56, con un potasio de 6.9. Y fíjense que la dotación de oxígeno central era baja, es decir, tiene puesto un catéter que llega a la vena cava. Si este paciente es traído en forma inmediata, las posibilidades de sobrevida son mucho mayores. Es decir, es fundamental en estos pacientes la asistencia inmediata. Si no hay asistencia inmediata, con la aplicación de fluidos en forma racional, con el uso de antibióticos en forma endovenosa. Nosotros ya tenemos protocolos, los pacientes que están más de 3 horas quedan hospitalizados 24 horas, pacientes de más de 6 horas de mordido, nosotros los dejamos 24 a 48 horas y ya hacemos estudios sanguíneos, ¿sí? Para ver si no hay afección de otros órganos o sistemas, es decir, a partir del inóculo bacteriano el paciente se pone séptico, puede ingresar a shock séptico y puede ingresar a síndrome de disfunción orgánica múltiple. ¿Qué es síndrome de disfunción orgánica múltiple? La disfunción de 2 o más órganos en el término de 24 horas, cuya disfunción no tiene nada que ver con la noxa original. Es decir, que un paciente mordido puede aparecer con una falla renal aguda, con una trombocitopenia, ¿sí? Con alteración de la coagulación, incluso hasta con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Es decir, cuidado con esto, o sea, cuidado con el tema de minimizar las mordidas, de minimizar situaciones que uno piensa que con un simple antibiótico se va a la casa. No, las situaciones de mordidas son muy complicadas. Y acá les estoy mostrando 3 ejemplos diferentes. Uno, como Taquito, que llega en forma tardía, tiene la suerte de que sobrevive. Es decir, sobre todo la gente apostaba mucho al trabajo que estábamos haciendo nosotros. El segundo
que es un enano cabrón que se peleó con 22 perros que convivían con él. Lo traen rápidamente, ¿sí? Creemos que va a volver porque en algún momento, porque sigue siendo cabrón. En el caso de él, lo trajo rápidamente, y este es un caso fatal en el cual lo traen en forma tardía. ¿Sí? Lamentablemente lo traen en forma tardía porque lo encuentran en forma tardía, o sea, con unos valores de ingreso que son prácticamente incompatibles con la vida. Es decir, un 6,79 pH, 7,35, 7,45 el pH normal, difícilmente este paciente pueda sobrevivir. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Veamos ahora ejemplos de trauma asociado a un cuadro de sepsis y shock séptico. Es decir, veamos un caso, lo que vimos hasta recién son politraumatizados, pero por mordida. Es decir, de criterio nosotros consideramos todo paciente mordido más allá de 3 horas con potencial séptico. ¿Sí? En este caso vamos a ver pacientes en el cual se produce un traumatismo cerrado, contuso, y que no tiene relación con un inóculo bacteriano, que no tiene relación con una infección. Esta es una gatita armenia de 3 años, caída de 7 pisos en el año 2006, 12 fracturas de costilla con contusión pulmonar, inestabilidad hemodinámica en el día 15 de su hospitalización y refractariedad a volumen y al apoyo vasopresor. Entonces, tenemos un paciente en una situación de shock séptico y en algo más que se llama insuficiencia adrenal relativa del paciente crítico, que es esta sigla que está acá abajo, que se llama IARP. ¿Sí? ¿Conocen lo que se llama insuficiencia adrenal del paciente crítico? ¿Sí o no? No, bien. Bueno, la insuficiencia adrenal del paciente crítico, algunos sí, otros no, pero bueno, les voy comentando. ¿Sí? La insuficiencia adrenal del paciente crítico es una situación en lo que antes se llamaba Addison transitorio. ¿Sí? Esta gatita empezamos a hacer apoyo vasopresor porque empieza con cierta refractariedad a volumen y de repente empezamos a ver que, les estoy hablando, año 2006, recién había trabajos en medicina humana de insuficiencia adrenal transitoria del paciente crítico. En ese momento se lo llamaba Addison transitorio. Y en estos pacientes críticos se produce un agotamiento de las reservas de corticoides endógenos. ¿Sí? Y fundamentalmente, ¿qué tiene que ver esto? Que los corticoides endógenos, cuando caen en pacientes críticos, es decir, por una cuestión de estrés, por una cuestión de agotamiento, los que somos más viejos, esto lo veíamos cuando hacíamos necropsia en la facultad, en el cual vos veías las glándulas adrenales apoplégicas o aumentadas de tamaño, y los profesores de patología decían, bueno, eso es respuesta al estrés. Bueno, en estos pacientes se produce una disminución, ¿sí? Por agotamiento de la liberación de corticoides endógenos, y los corticoides endógenos tienen que ver con la génesis y expresión de receptores adrenérgicos. Por lo tanto, si yo este paciente lo tenía en apoyo vasopresor, tengo droga circulando, pero no tengo receptor. Entonces, estos pacientes necesitan administrarse mineralocorticoides, ¿sí? Fundamentalmente hidrocortisona a 3 o 4 miligramos kilo cada 12 horas, ¿sí? O cada 24. En el caso de los gatos, lo vamos a dar, como los gatos tienen un ciclo circadiano diferente, lo damos a la tarde, tardecita, y en los perros, cuando ocurre esto, lo damos a la mañana, ¿sí? Eso fundamentalmente es lo que hoy se llama insuficiencia adrenal relativa o transitoria del paciente crítico. ¿Quedó claro? Pero acá hay un ejemplo de lo que es estos pacientes con
con esta situación, una situación de un estrés importante por un politraumatismo, en el cual es refractario a volumen, por lo que estuvimos explicando. Obviamente nosotros en esa época no conocíamos, 2006, no conocíamos la teoría de la endoteliopatía unificadora porque no estaba descubierta. Sin embargo, nos dejamos con criterios en ese momento, con criterios, el criterio de shock séptico en el 2006 era paciente refractario a volumen. Entonces, en esos pacientes usábamos concretamente apoyo vasopresor. Y cuando vimos que el apoyo vasopresor tampoco servía, usamos hidrocortisona porque vimos trabajos que en medicina humana hablaban de esto. En pacientes en terapias intensivas que no responden a apoyo vasopresor, hay que administrar mineralocorticoides. Eso. Mirá, con respecto a dice, de mi teléfono para todos los panelistas. No sé cuál es tu nombre, pero de mi teléfono te tengo que llamar, porque dicen en el chat que es de mi teléfono. Sí, hay gente que lo usa. La verdad, nosotros usamos hidrocortisona porque lo que necesita el paciente es la dexametasona. Estarías trabajando una situación antiinflamatoria que en este caso no lo necesitas. Tiene cierta actividad mineralocorticoide de dexametasona. Lo indicado es hidrocortisona o fluorocortisona. Hay gente que usa dexametasona. La verdad, nosotros usamos hidrocortisona, ¿sí? No se ven para todas las preguntas, me dicen. Eso. Bueno, se las voy diciendo yo, chicos. Estamos con la plataforma complicada hoy. Vemos. Pero. Ignacio, dale, buenísimo. De mi teléfono. De mi teléfono, Ignacio. Buenísimo. Bien. Aquí otro caso. Este es un paciente politraumatizado. Ven que hay pigmentos en orina, la hidrocortisona, perdón, me dice de no hacer hidrocortisona, ¿cuál es el desenlace? ¿A qué te refieres, Emilio, con eso el desenlace? ¿Qué es lo que pasa con ese paciente? Apoyo vasopresor y se va a terminar descompensando. Y el tiempo de hidrocortisona, en la medida que vemos que el paciente nuevamente comienza a recuperar presión y bueno, vamos bajando la dosis. Eso lo va dictando el paciente. Eso lo va dictando el paciente. En este caso lo que ustedes están viendo es un paciente atropellado, ¿sí? Con contusión pulmonar, en el cual en este caso lo que están viendo es pigmentos biliares, esos pigmentos biliares producidos por colestasis. Nosotros también la colestasis lo tomamos como un signo de sepsis, ¿sí? Así que eso es bastante interesante de ver. Fíjense, hoy en este caso también hay mioglobinuria, eso es producido por el mismo traumatismo y la ruptura de músculos. Este paciente comienza a administrarse volumen de fluidos. La respuesta es parcial, ¿sí? Se le suma coloides, ¿sí? Por medio de una bomba infusora. Y ahora vamos a ver que este mismo paciente presenta, no hay registro de presión importante, o sea, no hay un buen registro de presión, y posteriormente agregamos dopamina y comenzamos a tener registro de presión. No es una locura la presión, ¿sí?
la diastólica está muy baja, eso, tener una presión diastólica baja no está muy bueno. Si una presión diastólica baja está hablando de que el lecho esplácnico no está del todo reactivo, no está del todo bien, pero lo que les quiero mostrar con este video es que estos pacientes, aparte del apoyo vasopresor, mejoran algunos parámetros. En este caso, este paciente no mejoró mucho más que esto, pero como verán, al no tener respuesta a fluidos, si hacemos una carga de 30 mililitros kilo, en el caso de ser un canino, o de 10 mililitros kilo en el caso de ser un gato, repetimos coloide y no respuesta, bueno, pasamos a lo que se denomina apoyo vasopresor. Acá lo interesante es que el paciente presenta criterios de shock séptico, sin embargo no hay foco infeccioso. Es a partir de un paciente politraumatizado contuso. Eso es lo interesante de esto, que refuerza la teoría que estamos viendo previamente. ¿Cuál es la propuesta de asistencia que entonces pensamos para esto? Y es la siguiente. Tiempo de asistencia fundamental, evitar la hipotermia y una buena analgesia. Fundamentalmente evitar la hipotermia porque es uno de los factores perpetuadores del shock traumático. La buena analgesia es fundamental, ¿por qué? Generalmente la buena analgesia es fundamental porque muchos pacientes que están sin una buena analgesia, en un politrauma, en una situación de dolor, van a generar mayor cantidad de ácido láctico, ¿sí? Por ese dolor, y por lo tanto el dolor es un gran imitador del paciente en shock séptico, ¿no? O el paciente en shock. Por lo tanto, los pacientes con dolor generalmente están hiperlactatémicos y taquicárdicos e hipotensos. Y si no me crees, agárrate los dedos contra la puerta, vas a ver cómo te aumenta la frecuencia cardíaca, te baja la presión y el lactato va a subir porque está generando catecolaminas. Entonces, es fundamental en estos pacientes una buena analgesia. ¿Sí? Presionar o aplicar torniquete proximal a los puntos de sangrado en extremidades. Realizar fluidoterapia de urgencia basada en metas, es decir, evitar grandes volúmenes de fluido y administrar fluidos basados en metas. Esto también lo vamos a ver durante el curso de urgencias, ¿sí? En el cual damos cierta cantidad de volumen y desafiamos a ese paciente con el volumen. De ser posible en estos pacientes disponer de protocolos de transfusión masiva y hemoderivados para asegurar la rápida disponibilidad de productos sanguíneos. Hoy hay muchos trabajos en medicina humana en los cuales hablan del uso de plasma fresco o plasma frisado en pacientes politraumatizados. Administrar ácido tranexámico lo antes posible luego del trauma. Esto en medicina veterinaria ya está masificado. Nosotros usamos el ácido tranexámico en todo paciente politraumatizado porque estos pacientes tienen capacidad de ingresar a lo que se denomina shock traumático y a coagulopatía traumática. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Y aplicar terapia antibiótica racional dirigida a no retrasar el uso de los mismos sobremanera en pacientes politraumatizados con heridas por mordida, lo que venimos hablando hoy un poquito. Es decir, fíjense que fundamentalmente el tiempo de asistencia, evitar la hipotermia, buena analgesia, coaptar las zonas de hemorragia, realizar fluidoterapia racional, de ser posible disponer de sangre y hemoderivados, administrar ácido tranexámico, que eso está al alcance de todos, y aplicar terapia antibiótica racional en el caso y evitar las demoras de resolución quirúrgica en lo posible con el paciente estable hemodinámicamente. Y comprender lo que se llama cirugía de control de daños. Muchas veces tenemos pacientes que llegan y nos encontramos que el propietario, vamos a partir una fractura de cadera, y aparte de una fractura de cadera, tiene roto el vaso, entonces quiere que en la misma cirugía se extraiga el vaso, se haga una esplenectomía, se arregle la cadera y de paso le limen las uñas. O sea, va a estar todo una cicatriz hermosa con un paciente muerto. La cirugía de control de daños va a lo inmediato, es decir, a lo más vital para posteriormente resolver lo otro. Medicina veterinaria nos exige que en una sola cirugía hagamos todo, cuando nosotros sabemos bien que en medicina humana hay pacientes que entran 3, 4, 5, 10 veces a cirugía. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de la gente. Nosotros nos piden que no hay más cirugía y de paso lo castremos, que pasa siempre lo mismo. Bien. Evitar la hipotermia. La tríada de la muerte es hipotermia, coagulopatía y acidosis. Recordar esto en estos pacientes
el tiempo de espera hace que este paciente ingrese en hipotermia, coagulopatía y acidosis, esto es la tríada de la muerte, y la verdad que un paciente con un pH de 7,20, hipotérmico y coagulopático, es decir, con hiperfilinolisis, que sangra por diferentes heridas, va a ser una situación complicada. La analgesia, bueno, fundamentalmente en pacientes politraumatizados, lo que nosotros usamos son opioides, ¿sí? Tienen diferentes tipos de combinaciones, ¿no? Te los dejo para que le saquen una foto para no aburrirlos con los goteos, pero estos son goteos de diferentes drogas. ¿Sí? Puedo sumar metamisol. El metamisol es la dipirona, hoy nosotros la usamos muchísimo, es una droga muy barata, la cual, sumada al tramadol, hoy en discusión, el tramadol solo no es efectivo, pero hay mucho o dipirona. Si se sabe, el metamisol o dipirona no es un AINE, ya está comprobado que no es un AINE, interactúa con receptores cannabinoides. ¿Sí? Yo con esto no van a fumarse un frasco de dipirona porque no les va a pasar absolutamente nada, pero sepa que interactúa con receptores cannabinoides. Entonces, si yo combino la dipirona o metamisol con el tramadol, tengo algún tipo de sinergismo. Hoy se habla de la tramadolización del dolor. En medicina veterinaria está discutido el tramadol en perros, en gatos, pero si lo combinamos, si hacemos una combinación ketamina goteo, como ustedes ven ahí, en 493.5 mililitros de cloruro de sodio al 0,9, sumar 6.5 mililitros de ketamina al 5%, a una tasa de infusión de 3 mililitros kilogramo, previo bolo de 0,6 miligramos kilo, más tramadol y metamisol, tenemos un buen goteo analgésico. Fentanilo ketamina, en 500 mililitros de solución fisiológica, 15 mililitros de fentanilo, o sea, 50 microgramos mililitro, y 6.5 mililitros de ketamina al 5%. Eso también se da 1 mililitro kilo en bolo y luego 3 mililitros kilo hora. Ahí tenemos una combinación también bastante efectiva. Fentanilo, ketamina, lidocaína, fisiológica, 15 mililitros de fentanilo, 6.5 mililitros de ketamina y 25 mililitros de lidocaína, 1 mililitro kilo en bolo y luego 3 mililitros kilo hora. Ahí tiene una combinación analgésica muy, muy potente. Pero como verán, nosotros en estos pacientes básicamente no usamos AINES porque desconocemos el historial médico, es decir, muchos pacientes que nos encuentran politraumatizados, choqueados, no tienen un historial médico, es decir, no tenemos estudios previos. Entonces los AINES, si yo sé paciente es un paciente geronte y lo único que está manteniendo la hemodinamia renal, ¿vamos bien? ¿Me van siguiendo? ¿O vengo muy rápido? ¿Colocar el fentanilo a ketamina? ¿Cómo no? Ahí está. Háganle una foto nomás. No hay problema. Mucha data. Bueno, básicamente las charlas mías son así. Trato de dar lo mejor que tengo. Sé que es mucha data, sé que es mucha información. Así que imagínense lo que es el posgrado. Información. En el posgrado, básicamente, los grupos de WhatsApp, los que han estado en algunos, se han estado en los posgrados, a veces llevan muchísima información porque les voy subiendo artículos y artículos en el WhatsApp. Incluso los grupos de WhatsApp siguen activos, los dos grupos de WhatsApp siguen activos ahora. Y les voy subiendo info. El metamisol, sí, cómo no. 25 en el gato puedes usar a 10 miligramos kilo. Cada 12 u 8 horas. El gato también, ¿eh? Obviamente los protocolos que llevan lidocaína en los gatos no. Bien. Entonces vamos. Obviamente no en gatos porque lleva lidocaína. Bueno. Otra cosa, realizar fluidoterapia en urgencia basada en metas, evitar grandes volúmenes de fluido. 30 mililitros kilo en caninos, 10 mililitros kilo en felinos. Acá lo que estoy mostrando a la derecha es el glicocálix, ¿no? Y la célula endotelial. Vieron que el glicocálix es un glicocálix que está muy despeinado, es como muñeca encontrada en baldío. ¿Se debe extraer la solución de volumen administrada a la mezcla? Sí, puedes extraer la solución, y si no te olvidas de extraerla tampoco va a ser una diferencia muy grande en ese volumen, pero sí. A veces alguno lo prepara y se olvidó y sin embargo la solución sigue, pues tiene un margen terapéutico muy amplio.
¿sí? Entonces, en estos pacientes, volvemos a repetir, estos pacientes usamos volúmenes de líquidos basados en metas. En gatos, la dosis de dipirona que se está usando 10, 12 miligramos kilo. Lo hemos usado sin problemas. También puedo usar el Serenia en el gato, el meropitan sódico. Muy buenos resultados. Es una muy buena analgesia. No usamos AINES porque los AINES en estos pacientes politraumatizados son inestables hemodinámicamente. Entonces, teniendo otras drogas más seguras, no usamos AINES. Vamos a poner en mente un perro de 14 años politraumatizado. Y yo no sé si tiene una insuficiencia renal crónica de base. Entonces, ¿qué necesidad voy de usar drogas que me van a traer complicaciones? No sé si se entiende, decir, no complicarse. En urgencia ya está complicada la urgencia, entonces tenemos que usar drogas que sean más nobles, que sean más seguras. Y los opioides, y bueno, ahí lo que estamos combinando, fíjate, en algunos protocolos trabajas sobre opioides, trabajas sobre receptores cannabinoides como el metamizol, y si usas, por ejemplo, maropitan sódico, esos protocolos, estás usando los receptores NK1. Entonces estás haciendo un sinergismo de suma. Nosotros trabajamos con analgesia multimodal constantemente en urgencias. ¿Sí? Bueno, de ser posible, dijimos disponer de hemoderivados, tener en cuenta el 40% de pérdida de la volemia y lesión, lo que se llama exsanguinación. Este es un trabajo francés en el cual habla de pacientes durante el traslado con riesgo de shock hemorrágico, en los cuales se les administró plasma. Aparentemente es un trabajo bastante interesante, es decir, y tiene que ver un poquito con el tema de la coagulopatía traumática, es decir, lo estamos aportando esos factores de coagulación en esos pacientes. Habrá que ver si esto en medicina veterinaria es así. Este es un trabajo original de un grupo francés, tengo entendido, y con una mejora sustancial en la sobrevida de estos pacientes, que es bastante importante. Creo que era bajaba el índice de mortandad del 33 al 23%, que en medicina crítica es muchísimo, ¿no? O sea, estos eran 500 pacientes con aumento, administrándole precozmente plasma en el traslado. Medicina veterinaria aún no tenemos nada, pero bueno, tener en cuenta que esto puede usarse. Administrar ácido tranexámico lo antes posible, esto es lo que usamos. El ácido tranexámico es en todo paciente politraumatizado lo usamos, en shock traumático. 20 miligramos kilo en bolo y luego 20 miligramos kilo a infusión a ritmo constante en 8 horas. ¿Sí? El trabajo original, que es habla de 8 a 10 miligramos kilo, nosotros ya lo estamos usando a 20 miligramos kilo y luego 20 miligramos kilo hora a infusión a ritmo constante en 8 horas. ¿Sí? Incluso hay trabajos que hablan de una dosis más alta. Nosotros estamos parados en este momento en 20 miligramos kilo. El ácido tranexámico es fundamental, es para evitar la hiperfilinolisis que se produce en la coagulopatía traumática por shock traumático. Lo que hace concretamente el ácido tranexámico es descomposición enzimática del coágulo de fibrina, estudios que lo avalan en medicina humana, CRASH 2, CRASH 3, más de 10.000, 15.000 o 20.000 pacientes, o sea que es muy contundente su uso. Aplicar terapia antibiótica en los casos que se necesiten por mordida, eso ya lo dijimos, no retrasar el uso de los mismos en los pacientes politraumatizados por mordidas. Cobertura antibiótico triple, lo venimos hablando desde hoy, para no llegar a la situación que vimos con Taquito, para no llegar a esa situación extrema de varios días de internación innecesarios por usar un solo tipo de antibiótico. Rofloxacina, metronidazol, cefalotina, rofloxacina, metronidazol, cefotaxime, o sea, diferentes tipos de protocolo. Si alguno quiere gastar más plata, puede usar imipenem,
levofloxacina metronidazol es otra combinación que pueden usar. Son varias combinaciones. Imipenem si tienen ganas de gastar plata. ¿Sí? Enrofloxacina metronidazol, como verán, son diferentes protocolos que les pongo que lo pueden usar en los pacientes mordidos y sin problemas. Y evitar demoras en la resolución quirúrgica y tener en cuenta lo que se llama cirugía de control de daño. ¿Qué es cirugía de control de daño? Vamos a suponer que ustedes tienen un paciente politraumatizado con una hemorragia abdominal, la cual no responde a maniobra contrapresiva, es decir, a apretar la cavidad abdominal, y ese paciente que nosotros tenemos ahí necesita entrar al quirófano, y aparte tiene una fractura de cadera con una fractura de fémur. Entonces yo no hago en ese momento la extracción del vaso, arreglar la fractura de cadera y arreglar la fractura de fémur. Lo que voy a hacer es abrir el abdomen, rápidamente ligar, ¿sí? Ligar ese vaso, es decir, hacer ligadura en los vasos sangrantes, sacar la compresión abdominal, tiempo, y donde vos veas que si el hematocrito no se estabiliza, nosotros nos metemos en quirófano. Es decir, si el hematocrito estabiliza y el paciente queda estable, lo dejamos más tiempo. ¿Sí? Esto igual es un pantallazo general, todo esto lo desarrollamos en el curso también constantemente, pero para que ustedes tengan una idea de cómo se hace. Es decir, lo que hacemos con la maniobra contrapresiva abdominal es poner una faja en esos pacientes. Vamos a suponer que sigue el hematocrito bajando y aumentando la cavidad abdominal, por lo tanto tenemos sangrado activo. Tengo el vaso roto, bueno, se saca el vaso rápidamente, incluso ligando en masa, se saca, se cierra el paciente, ¿sí? Se manda a estabilizar en cuidados críticos y posteriormente se vuelve nuevamente a realizar la cirugía derivada en la parte traumatológica. ¿Sí? O si ustedes tienen una ruptura de vejiga, y una ruptura de vejiga por un trauma, yo no entro al paciente a cirugía inmediatamente, le pongo una derivación abdominal, lavo el abdomen y después que estabilizo el paciente y los niveles de creatinina baja, eso se llama cirugía control de daños. ¿En qué consta? Una cirugía breve, control de daño, cirugía temporal compensatoria, regreso a UCI, continuar 24, 48, 72 horas, y cirugía potencialmente curativa y definitiva. No puedo hacer en el mismo acto quirúrgico, y hoy se sabe que a mayor tiempo de permanencia en el quirófano, en estos pacientes, el índice de mortandad aumenta enormemente. ¿Sí? En general, vuelvo a repetir, cuánto tiempo espero para funcionar una compresión abdominal, y básicamente una compresión abdominal deberías responder en forma inmediata, dentro de los 20 a 30 minutos, estabilizar el hematocrito, y la comparación entre el hematocrito periférico y el hematocrito que está dentro de la cavidad abdominal deberían estabilizarse rápidamente. Si hay un desbarajuste, te aumenta la cavidad abdominal y te baja el periférico, evidentemente estás con sangrado activo y esa maniobra contrapresiva no está sirviendo. Eso es una cirugía de emergencia. Vas a ingresar al paciente en una situación desestabilizada dentro del quirófano, y el quirófano es el lugar, es el medio más, lamentablemente en un paciente politraumatizado, el medio más propicio para su mayor descompensación, o el medio fisiológicamente más propicio para su descompensación. Bien, hemos terminado en una hora justo. Acá les traigo un regalo, o sea, por favor, si pueden, copian la página, que es de una editorial, ¿sí? Acá tienen las revistas Clinurgebet, las cuales son de suscripción gratuita, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Esto fue un adelanto nada más de lo que es el curso de urgencias. Copien y suscríbanse, pues es gratuita, y tienen, vamos por el número 14 de esta revista. Yo soy el director científico de esta revista. Está hecha este es el último, ¿cómo es? El último número, en el cual escribimos sobre síndrome de isquemia y reperfusión, daño oxidativo en medicina veterinaria. Hay una de urgencias oftalmológicas.
y nutrición enteral temprana en pacientes hospitalizados. Solamente entran a esta página, se suscriben y es gratuito. Los invito a esto. Y obviamente los invito a aquellos que no conozcan, este es el libro de emergencias y cuidados críticos en pequeños animales que hice el año pasado, con más de 80 colaboradores. Y al contrario, el gusto es mío, siempre las charlas trato de dar la mayor información posible. A veces capaz que me voy mucho con la información, pero la información es algo para compartir. Este es el librito, este es mi hijo de casi 2 kilos, uno de mis hijos de casi 2 kilos. Y gracias Camilo por el libro. Muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar el link de la grabación y cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, hasta luego. Buenas noches.